¿Vale la pena comprar el Samsung Galaxy A52? En este video, te diremos todo lo bueno y todo lo malo que trae este celular para que seas tú el que decida si es o no una buena inversión. Empecemos con sus puntos a favor. Número 1. La pantalla. Este equipo cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas, la cual nos entrega colores muy vivos y brillantes, además que puede alcanzar una tasa de refresco de hasta 90 Hz. Si eres alguien que se la pasa jugando o viendo series en su celular, esta pantalla te va a encantar. Número 2. Cámara. Este celular cuenta con 4 cámaras, siendo la principal de 64 megapíxeles, con la cual nos entrega muy buenos resultados en varios escenarios. Además, que nos permite grabar video en 4K a 30 FPS. Número 3. Procesador. El Samsung A52 cuenta con el procesador Snapdragon 720G, procesador de 8 núcleos, que alcanza una velocidad de hasta 2,3 GHz, y teniendo en cuenta que lo acompañan 6 GB de memoria RAM, nos ofrecen un equipo medianamente potente, capaz de soportar la mayor parte de juegos y aplicaciones que usas en tu día a día. Pasemos ahora con los puntos en contra. Número 1. Lector de huella. El lector de huella del Samsung A52 se encuentra en la pantalla, por lo cual muchas veces no te reconocerá tu huella digital o se tardará en hacerlo, ya que los lectores de huella bajo pantalla son muy inexactos, a diferencia de los lectores de huella físicos. Número 2. Batería. Este equipo cuenta con solo 4.500 mAh de batería, por lo cual sí podrás llegar a usarlo todo el día, pero con un uso moderado. Cabe resaltar que el cargador que viene por defecto es de solo 15 watts, cuando puede soportar hasta una carga de 25 watts, pero para eso tendrás que comprar un cargador aparte. Número 3. Precio. El precio que tiene este celular es de aproximadamente $405, un precio relativamente alto si tomamos en cuenta sus competidores, aunque cabe recalcar que lo puedes encontrar en oferta o a un precio más bajo en algunas tiendas. Estos serían todos los apartados buenos y malos del Samsung A52. Si este video te fue de ayuda o te gustó, no olvides suscribirte, darle al botón de like, comentar y compartir. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.